Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Journey Towards Greatness, de Evil-God-Sarak. Link en la descripción. Capítulo 181, Shadow's Plan. ¿Julian un cristal verde? Chloe, sí, el jefe de Shadow está tras este cristal, cree que está relacionado de alguna manera con el Pokémon que luchó contra Rayquaza hace 4 años. Daisy, ¿es el mismo Pokémon que tomó el control de ti? Chloe asintió con la cabeza. Chloe, sí, es un Pokémon del espacio exterior. No sabemos nada de él. El jefe de Shadow me pidió que fuera a robar este cristal del laboratorio de investigación de Ciudad Larus. Cuando me infiltré en el laboratorio, encontré el cristal y justo cuando estaba a punto de llevármelo, de repente brilló. Lo siguiente que recuerdo es estar aquí en Ciudad Larus, con un vago recuerdo de haberte conocido en esa ladera. Julian ya entiende lo que ha pasado, este cristal pertenece a Deoxys y cuando Chloe intentó quitárselo, la conciencia de ese cristal se apoderó de Chloe. Julian, cuéntame más. Chloe, cuando me encontré en este lugar, estaba muy confundida. Intenté salir de aquí, pero de repente una voz me habló. No entendí lo que decía, pero el significado me quedó muy claro. Fue como si me enviara información directamente a la cabeza. Julian, ¿qué decía? Chloe, estaba pidiendo ayuda, decía que estaba atrapado y que moriría si no podía volver a entrar en su cristal. Julian, ¿entonces la conciencia todavía está dentro de ti? Chloe asintió. Julian, ¿qué le pasó al cristal? Chloe, la liga se llevó el cristal y lo guardó en su bóveda de alta tecnología. Julian, ya veo, entonces no tiene forma de volver a su estado cristalino. Chloe, sí. Julian pensó un rato, podría llevarse el cristal fácilmente si se lo pedía a la liga, pero dudaba que rechazaran alguna de sus peticiones. Julian, Daisy dijo que su vida corría peligro, ¿qué significa eso? Sé que hubo un desastre, pero ¿por qué sigues aquí en lugar de salir? Chloe, son las sombras. Julian, ¿ellos otra vez? Chloe, sí, de alguna manera descubrieron que estás en Oen. El jefe parece estar asustado y rápidamente comenzó a investigarte. De alguna manera descubrieron a Daisy y planeaban usarla en tu contra. Por suerte, ese Pokémon me avisó y saqué a Daisy de Ciudad Zootopolis. Julian, parece que tengo que cuidar especialmente de Brad, necesita una buena terapia de mi parte. Julian empezó a pensar en diferentes maneras de torturar a Brad por siquiera haber pensado en secuestrar a su novia. Chloe, cuando la traje aquí, el Pokémon aún era fuerte e hizo algo para atraer a un Tiranitar afuera. Desde entonces, el Tiranitar ha estado afuera custodiando la entrada. No sé por qué, pero fue efectivo, nadie pudo encontrarnos. Lástima que la conciencia de este Pokémon se esté desvaneciendo lentamente. Usó su poder justo cuando llegaste, y ahora solo puedo sentir un leve rastro de él dentro de mí. Julian frunció el ceño al oír esto. Julian, ya veo, Deoxys de alguna manera infundió esa mega piedra dentro de la roca para que Tiranitar se sintiera atraído por ella, pero también redujo su radiación para que Tiranitar no pudiera obtener la ubicación exacta de esa mega piedra. Chloe, Julian, por favor, ayúdalo. Julian asintió, al menos podía hacer eso para ayudar a Deoxys, quien había salvado la vida de su novia. Julian, me pondré en contacto con la liga y les pediré que me den ese meteorito. No creo que se nieguen, así que no te preocupes, pero primero, salgamos de aquí. Julian dijo eso, se levantó y lo sacó de la habitación subterránea. Cuando salieron, vieron un terreno irregular, hierba quemada y algunos árboles rotos. Julian, solo una pequeña pelea, no te preocupes mucho. Dijo Julian mientras observaba sus expresiones. Luego sacó a Flygon y a Pieot, no podía llevarlos a ambos en su bicicleta y dejó el coche en el hotel. Julian, ustedes dos pueden sentarse en Pieot, yo me sentaré en Flygon. Chloe miró a Pieot y se sorprendió, no esperaba que Pieot fuera tan grande. Recordaba vagamente a Pieot durante la batalla en la ladera, pero no recordaba exactamente lo grande que era. Daisy y Chloe van sentadas sobre Pieot y Julian sobre Flygon, vuelan de regreso al hotel que Julian ha alquilado. Tras regresar a la ciudad, aterrizaron en la azotea del hotel y Julian llamó a sus Pokémon,
estos bajaron enseguida y entraron en la habitación. Julian, ¿debería conseguir una habitación más grande? Julian preguntó que, como la cama era pequeña para los tres, podrían acomodarse, pero no sabía si querrían hacerlo. Chloe, no hace falta, nos adaptaremos, ¿verdad, Daisy? Chloe dijo y le guiñó un ojo a Daisy. Julian no tenía ni idea de lo que pasaba por la mente de esa mujer. Chloe, ven, Daisy, vamos a bañarnos juntas, hace días que no me doy un baño como es debido. Chloe arrastró a Daisy consigo al baño. Chloe y Julian, nada de mirar. Tras decir que habían cerrado la puerta, Julian sonrió con cansancio y miró por la ventana. Julian, esperemos que todo salga bien. Julian se recostó en la cama y navegó por internet en su teléfono. Pocos minutos después, oyó que se abría la puerta del baño y se quedó atónito. Chloe y Daisy estaban allí de pie, solo con una toalla sobre el cuerpo, mientras el agua aún goteaba por su cabello. Chloe, vamos, Daisy, sé que lo has estado esperando. Chloe arrastró a Daisy hasta la cama y ambas se abalanzaron sobre Julian. Julian no se dio por vencido y pronto tomó el control. Durante todo el día, los tres estrecharon lazos y se divirtieron. Capítulo 182, Aurora. Al despertar, Julian se encontró entre dos hermosas mujeres, Chloe y Daisy. Recordó la noche salvaje que había tenido la noche anterior y sonrió con cautela. Julian, bueno, anoche estuvo genial, pero la diversión tiene que terminar, tengo que darme prisa con las cosas que tengo que hacer. Julian se levantó de la cama sin despertarlas y se aseó, luego preparó el desayuno para Daisy y Chloe. Pronto se despertaron también y les esperaba un delicioso desayuno. Después de desayunar, Julian decidió marcharse. Julian, iré a la sede de la liga aquí en la ciudad de Larus y veré si puedo conseguir el cristal. Chloe, iré contigo. Julian, no, quédate con Daisy, afuera podría ser peligroso. Eres fuerte, puedes protegerla cuando yo no esté. Chloe, lo entiendo. Daisy, Julian, por favor, ten cuidado. Julian, no te preocupes. Les besó la frente y salió de la habitación. Una vez fuera del hotel, decidió dirigirse directamente a la sede de la liga en esta ciudad. Había oído que era una instalación muy vigilada y que albergaba muchos objetos raros y extraños. Tras subirse a su bicicleta, se puso en marcha y, en su camino, vio muchos robots corriendo por la ciudad y realizando el trabajo programado en ellos. Julian, realmente es una ciudad muy avanzada. Julian pensó y pasó junto a ellos, luego llegó frente a la torre de batalla, el lugar más famoso de Ciudad Larus. Gente de todo el mundo viene aquí para tener batallas Pokémon. En una torre de batalla, un entrenador se registra a sí mismo y los Pokémon que va a usar para la batalla. Luego de registrarse, un entrenador debe luchar contra oponentes uno tras otro hasta ser derrotado. Cuanta más racha de victorias tenga un entrenador, más fama y dinero recibirá. La torre de batalla también tiene entrenadores llamados magnates de la torre, que son como los líderes de gimnasio. Una vez que un entrenador gana 10 batallas seguidas y establece una fuerte racha de victorias, será desafiado por un magnate de la torre. Por supuesto, los entrenadores pueden descansar y curar a sus Pokémon después de una batalla. No existe ninguna regla que indique que deban continuar luchando. Julian quería probar esta torre de batalla, pero tiene cosas más importantes que hacer. Cuando estaba a punto de pasar junto a la torre de batalla, de repente vio aparecer una aurora boreal en el cielo. Al ver esto, frunció el ceño. Julian, esto es malo, la aurora boreal solo se puede ver en los polos norte y sur, eso significa que el otro Deoxys ya está aquí. Al ver que no le quedaba mucho tiempo, aumentó su velocidad. Al cabo de un rato, llegó a la sede de la liga. Al entrar por la puerta automática, vio a los empleados mirando la aurora boreal en el cielo. Se acercó a la recepcionista y le preguntó algo. Julian, ¿quién está a cargo de estas instalaciones? La recepcionista miró a Julian y se quedó atónita, luego lo miró y se dio cuenta de quién era. Recepcionista, campeón Julian. Ella exclamó, y al oír esto, la otra persona en el edificio se dio la vuelta y miró a Julian, dándose cuenta enseguida de quién era. Julian ignoró la mirada y le preguntó a la recepcionista una vez más.
Julian, ¿quién está a cargo de estas instalaciones? Recepcionista, es el jefe Salves. Julian, dígale que estoy aquí, tengo algo que hablar con él. Recepcionista, enseguida, por favor, espere en la zona VIP. Informaré al jefe Salves. Julian asintió y entró en la zona VIP. Poco después, una señora entró con un zumo y se lo dio a Julian. Señora, ¿me puede dar su autógrafo? Soy una gran admiradora. La señora dijo. Julian no quería hacerlo en ese momento, pero aún así le dio su autógrafo porque no quería ser descortés. Julian, quisiera estar solo avísame cuando llegue el jefe Salves. Julian dijo eso y bebió el jugo, la señora asintió y se alejó, se dio cuenta de la gran suerte que había tenido de conseguir su autógrafo, sonrió y salió de la sala de espera VIP. Julian esperó un rato y de repente se dio cuenta de que la puerta se abría de nuevo y entraba la misma señora. Señora, señor. El jefe Julian Salves está aquí, por favor sígame. Julian se levantó y la siguió hasta un ascensor, que comenzó a subir. Tras detenerse, la puerta se abrió y la mujer salió y se dirigió hacia la puerta metálica. Sacó una tarjeta y la introdujo en el escáner lateral. La puerta se abrió y entró, seguida por Julian. Al entrar en esta nueva zona, vio a gente con batas de laboratorio trabajando alrededor de los enormes ordenadores. En ese momento estaban observando la aurora boreal que había aparecido en el cielo. Poco después, lo escoltaron hasta el despacho del jefe Salves. Al entrar, vio a un hombre de mediana edad con cabello negro sentado en su silla. Al ver a Julian, se levantó y lo saludó. Salve señor Julian, bienvenido, por favor tome asiento. Salves le hizo una señal a la señora para que se marchara, la señora salió de la habitación dejando a Salves y a Julian solos. ¿Un vez puedo preguntar qué le trae por aquí? Julian, he oído que tienes un cristal verde pegado a un trozo de meteorito. Ungüentos, de hecho, actualmente se encuentra almacenado en un espacio altamente confinado con seguridad en todo el lugar, nadie podrá llevárselo. Juliano, quiero ese cristal. ¿Ungüentos qué? Julian, ¿no oíste lo que dije? Ungüentos no, no es eso, ¿por qué quieres el cristal? Julian, es algo personal, no te incumbe. Ungüentos pero la liga. Julian, llámalos y diles que lo quiero. Salves no sabía qué hacer, puede que Julian ya no sea un campeón, pero aún puede mantener el poder en la liga. Ungüentos vale, dame un minuto. Salves se dirigió a su escritorio y llamó a la sede de la liga en Owen, en la ciudad de Evergrande. Capítulo 183, Return Back to Cresto. Ungüentos sí, soy yo, Ungüentos, de la sede de Larus. Salves el ex campeón de canto, Julian, está aquí. Ungüentos dijo que quiere el cristal verde. Ungüentos, ¿qué pasa con las sombras? Ungüentos, de acuerdo entonces. Salves guardó el teléfono y suspiró, luego se giró hacia Julian, que estaba sentado en la silla mirando la aurora boreal. Salve señor Julian, la liga ha accedido a su petición. Julian asintió y se levantó de la silla. Julian, entonces vamos a echar un vistazo. Un vez entonces, por favor, síganme. Salve salió de su oficina y acompañó a Julian hacia las instalaciones subterráneas donde se encuentra el cristal verde. Tras llegar a las instalaciones subterráneas, Julian vio a unos hombres completamente armados haciendo fila frente a una puerta metálica. Salve se dirigió hacia la puerta, sacó su tarjeta de acceso y luego proporcionó sus datos biométricos. Finalmente, la puerta se abrió, dejando al descubierto lo que había dentro. Julian y Salves entraron y la puerta se cerró tras ellos. Julian se sorprende al ver lo que hay dentro de esta habitación, fósiles de Pokémon raros que nunca antes había visto, auténticos Pokémon antiguos disecados, huevos de Pokémon, piedras evolutivas y mucho más. Salves llevó entonces a Julian más adentro de la habitación para revelarle un armario secreto. Lo abrió y descubrió una gran caja hecha de plomo. Salves abrió la caja y descubrió el trozo de meteorito que había venido a buscar. Observó el cristal adherido al meteorito y lo examinó, confirmando que dicho cristal coincidía con el aura liberada por la conciencia que reside en el interior de Chloe. Tomó el meteorito y lo examinó cuidadosamente. Julian, ahora que tengo esto,
llevémoslo de vuelta con Chloe y veamos qué pasa después. Julian guardó el meteorito y miró a Salves. Julian, entonces, jefe Salves, me iré. Ungüentos antes de irte, ten cuidado, la Legión de las Sombras va tras ese cristal. Julian, no te preocupes, son insignificantes. Salves no dijo nada más, no sabía por qué Julian consideraría insignificante a una facción como Shadow, pero sabía que nadie podía derrotar a Julian en la batalla. Por eso, incluso después de renunciar al puesto de campeón, seguía siendo respetado. Julian se marchó con el meteorito, dejando a Salves solo. Ungüentos no sé por qué lo necesita, pero espero que todo salga bien. De repente, un investigador corrió hacia él con una tableta en la mano. Investigador, jefe, malas noticias. ¿Ungüentos qué? Investigador, algo extremadamente poderoso se dirige hacia nuestra ciudad. Cuando usamos el satélite para mejorar la imagen, vimos esto. El investigador le pasó la tableta a Salves. Cuando Salves miró la imagen, frunció el ceño. ¿Salves Rayquaza? ¿Por qué se dirige hacia la ciudad de Larus? Salves no tenía ni idea, le devolvió la tableta al investigador. Salves, manténganse atentos, si las cosas se complican, evacúen rápidamente a los ciudadanos. Investigador sí. Salió corriendo, dejando a Salve solo de nuevo. Salve, ¿es pura coincidencia que Sir Julian viniera a llevarse el cristal y que Rayquaza apareciera de repente? No lo sé, pero debería informar de esto al cuartel general. También se fueron los ungüentos. Guión bajo 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 guión bajo. Julian salió de las instalaciones de la liga y miró hacia afuera. La aurora había desaparecido, pero sabía que no había terminado a menos que se deshiciera de las sombras. Julian, después de que Deoxys regrese al cristal, le preguntaré a Chloe dónde está el cuartel general y lo destruiré. Se subió a su bicicleta y regresó al hotel. Al entrar, vio a Chloe y Daisy hablando entre ellas y riendo a carcajadas. Julian, parecen llevarse de maravilla, yo pensaba que habría algunos conflictos entre ellos, parece que me equivoqué. Bueno, la mente de una mujer es algo que seguirá siendo un misterio para el universo. Daisy y Chloe vieron entrar a Julian y se alegraron. Daisy, gracias a Dios que llegaste sana y salva, estaba muy preocupada. Chloe sí. Julian, no te preocupes, aquí lo traje. Julian dijo y sacó el cristal, tan pronto como lo sacó, una explosión de energía psíquica salió del cuerpo de Chloe. Julian rápidamente protegió a Daisy con Omniforce. Chloe perdió el equilibrio, pero Julian la sujetó rápidamente y la acostó en la cama. Lentamente, ella volvió a abrir los ojos y miró a Julian. Chloe, acércalo a mí, quiere volver a entrar. Julian asintió y colocó el trozo de meteorito junto a ella. Lentamente, un aura verde comenzó a emanar de Daisy y a filtrarse en el cristal. Julian utilizó su omnifuerza para observar cuidadosamente este proceso. Julian dijo, va a pasar mucho tiempo antes de que se separen por completo. Deoxys se había aferrado a su fuerza vital para sobrevivir hasta ahora, pero ahora que ha recuperado su cristal, no debería haber problema. Julian sacó a Infernape para que vigilara mientras él supervisaba este proceso. Daisy, ¿estará bien? Julian, no te preocupes, estará bien. Julian dijo, y lentamente infundió mi fuerza para estabilizar su fuerza vital. Guión bajo 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 guión bajo. Dentro del cuartel general de la Legión de las Sombras. Gruñido, jefe, la encontramos, y parece que Chloe también está con ella. Brad, ¿qué? ¿Qué relación tiene Chloe con ella? ¿También está emparentada de alguna manera con ese hombre? Gruñido, no lo sé, jefe, solo los vi a esos dos hablando entre ellos dentro de la habitación del hotel. Brad, da igual, entrégalos rápido, veamos qué hace cuando se entere de que su amada está con nosotros. Gruñido de acuerdo, jefe. El Grunt se alejó, y poco después entró un científico con expresión de entusiasmo. Científico,
Jefe, excelentes noticias. Brad, ¿qué es? Científico, nuestro dispositivo está completo. Una vez que el Rayquaza juvenil se dirija hacia la ciudad de Larus, podremos tomar el control. Solo denos su orden y lo haremos. Brad, jajajaja, genial, una vez que tengamos el control sobre Rayquaza, entonces veré cómo lo hace el señor campeón. Capítulo 184, Deoxys Rampage. Julian se sentó con Daisy y miró a Chloe. Tenía los ojos cerrados y una fina línea de aura verde se filtraba desde ella y entraba en el cristal que estaba a su lado. Infernape estaba de guardia, ya que Julian también estaba ocupado con Chloe. De repente, la puerta de su hotel explotó. Daisy se sobresaltó y miró hacia la puerta, donde vio a 4 hombres vestidos con uniformes marrones con una L impresa. Julian estaba ocupado con Chloe, así que no le prestó atención, dejó que Infernape se encargara del resto. Los 4 reclutas de la sombra se sorprendieron al ver a Julian también dentro de la habitación. Gruñido 1, ¿se suponía que también debía haber un hombre? Gruñido 2, no lo sé, tomemos a las 2 mujeres y dejémoslo inconsciente. Recluta 3, llevemos también a ese Pokémon, parece fuerte. Gruñido 4, hagámoslo. Los 4 secuaces se acercaron, sacaron una Pokébola y la lanzaron para hacer aparecer a sus Pokémon. Infernape miró a esos 4 secuaces como si fueran idiotas, luego miró a los 4 Pokémon que lo rodeaban. Estos 4 Pokémon eran incluso más débiles que sus subordinados. Él simplemente los miró fijamente con sus ojos. Los 4 Pokémon sintieron escalofríos de repente y huyeron. Al ver esto, los 4 reclutas se quedaron estupefactos. Los Pokémon que habían criado durante años huyeron incluso antes de hacer nada. Infernape miró a los 4 secuaces, desapareció repentinamente de su sitio y apareció detrás de ellos, dejándolos inconscientes de un solo golpe. Luego miró a su alrededor, usó algunas prendas de ropa para atarlos, los arrojó a un lado y regresó a su lugar. Daisy suspiró aliviada y miró a los 4 hombres atados e inconscientes. Daisy, gracias Infernape. Infernape le devolvió la sonrisa y asintió. El proceso estaba a punto de terminar y los ojos de Chloe comenzaron a parpadear. Julian lo notó y aumentó el flujo de Omniforce para ayudarla a finalizar el proceso correctamente. Poco después, el aura verde final emanó de ella y se adentró en el cristal. Chloe finalmente despertó y miró a su alrededor, se sentía diferente, se sentía ligera y renovada, era como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Ella vio que Julian le había estado sujetando la mano todo el tiempo, se emocionó y lo abrazó. Julian, parece que la conciencia de Deoxys se ha integrado completamente en el cristal y ya no está ligada a su fuerza vital. Daisy también se unió para dar un abrazo. Julian finalmente miró a los 4 soldados rasos que estaban atados en la esquina de la habitación. Julian, bien hecho, Infernape. Cuando Julian se acercaba a ellos, de repente oyó un gran alboroto afuera, miró por la ventana y vio que todas las máquinas de la ciudad estaban funcionando a toda velocidad. Al ver esto frunció el ceño. Julian, parece que el otro Deoxys ya ha empezado a buscar a su compañero, tengo que darme prisa. Chloe, Julian. Julian, ¿qué es? Chloe, creo que este Pokémon aún no está completamente recuperado. Julian, ¿qué quieres decir? Chloe, me habló, me dijo que una parte de su conciencia aún estaba en el laboratorio de investigación cuando la trajeron allí. Liberó una parte de su conciencia para observar las instalaciones y cuando entré en contacto con el cristal, el resto entró en mí porque quería observar el mundo exterior. Julian, ya veo, entonces también tenemos que encontrar la otra parte de su conciencia. Chloe, no solo eso, sino que ha perdido la mayor parte de su energía, necesita mucha energía para regenerar su cuerpo. Esa fue una de las razones por las que decidió salir a buscar un catalizador. Julian dijo, si no recuerdo mal, los científicos que investigaban el cristal habían creado un dispositivo capaz de hacer exactamente lo mismo, pero no pudieron lograrlo porque el dispositivo no tenía suficiente potencia. Julian, creo que sé qué hacer. Chloe, llévate a Daisy y sal de la ciudad, va a ser peligroso quedarse aquí más tiempo. Chloe comprendió a qué se refería Julian al ver también la carnicería que se desarrollaba en el exterior. El departamento de policía de la ciudad también anunció una evacuación. Chloe,
Julian, el cuartel general de la sombra está al norte de la ciudad. Puedes entrar por una pequeña casa en ruinas cerca de la jungla. Daisy, ven, vamos. Chloe dijo eso y tomó la mano de Daisy para llevársela. Daisy, Julian, por favor, regresa sano y salvo. Julian, no te preocupes, no pasará nada. Chloe se fue con Daisy. Poco después Jess envió a Chloe y a Daisy montadas en un salamense y se marcharon volando. Julian Infernape, vámonos. Infernape asintió y siguió a Julian. En cuanto Julian salió, vio el caos, las escaleras mecánicas que bordeaban la carretera estaban descontroladas, los robots actuaban de forma errática y chocaban entre sí. Miró al cielo y vio aparecer la aurora boreal una vez más. Julian Infernape, démonos prisa. Julian e Infernape se subieron a su bicicleta y se dirigieron hacia la torre de batalla, donde también se encuentra el centro de investigación. En su camino, vio clones de Deoxys volando por el cielo en busca de su compañero. Julian podría acabar con todo esto simplemente entregando el cristal incompleto, pero sabe que Deoxys no se irá a menos que encuentre la otra mitad de la conciencia de su compañero. Guión bajo 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 guión bajo. Dentro del centro de investigación, así sus amigos están con un chico de pelo blanco llamado Tori, una joven adolescente con gafas llamada Rebecca, un adolescente gordo llamado Sid, un joven adolescente de pelo castaño llamado Rafe y dos niñas pequeñas llamadas Audrey y Catherine, mirando la pantalla que tienen delante. Rebecca, creo que está buscando algo. ¿Haz qué podría ser eso? Rebecca, analicé la aurora boreal y su longitud de onda coincide con la de la amiga de Tori. ¿Tori mi amigo? Tori observó la extraña deformación en el aire, se movía y parecía una criatura viviente. Tal vez esté buscando al amigo de Tori. Brock, eso podría ser una posibilidad, pero ¿cómo sabemos si ese Pokémon es hostil hacia nosotros o no? No tienes que preocuparte por Deoxys, no es hostil. De repente, dos personas entraron en la habitación, un hombre de mediana edad con el pelo blanco y una mujer con el pelo negro que llevaba gafas. Capítulo 185, Battle between Rayquaza and Deoxys. Tori papá. Tori dijo mientras miraba al hombre de mediana edad que acababa de entrar, este hombre es el profesor Lund, y también es el padre de Tori. La mujer que está a su lado es su asistente, Yuko. Rebecca, profesor, usted dijo Deoxys, ¿es ese el nombre de ese Pokémon? Lund, sí, ese es Deoxys, es un Pokémon del espacio exterior, llegó a la Tierra hace 4 años y tuvo una batalla con un Rayquaza. Pensé que había muerto durante esa batalla pero parece que todavía está vivo. Mayo profesor, ¿por qué cree que no es hostil? Lund, míralo, no le hace daño a nadie, solo intenta evacuar a la gente que vive aquí para buscar a su amigo. Está usando ondas electromagnéticas para encontrarlo, lo que provocó el mal funcionamiento de la computadora y las máquinas. Todas las máquinas aquí emiten ondas electromagnéticas que interfieren con sus sentidos, incluso los humanos y los Pokémon tienen este tipo de ondas, lo que dificulta aún más que encuentre a su amigo. Por eso está expulsando a personas y Pokémon de la ciudad. Brock, ya veo, pero ¿qué hacemos? Lund miró a su hijo Tori y luego a la imagen distorsionada, como si flotara en el aire. Lund, hijo, no podemos devolver a tu amigo a Deoxys hasta que lo volvamos a colocar en su cristal. Max Cristal. Lund, cuando el meteorito se estrelló hace 4 años, no solo uno, sino 2 Pokémon alienígenas entraron en nuestro mundo. Lo nombramos Deoxys después de que mi equipo presenciara su batalla con Rayquaza. En el lugar del impacto encontramos un cristal verde. Lo trajimos de vuelta aquí, al centro de investigación. Al principio no sabíamos qué era, pero pronto descubrimos que era un núcleo que sustenta la vida de Deoxys. El cristal verde había perdido su poder, por lo que no podía formar un cuerpo por sí mismo. Intentamos ayudarlo, pero no pudimos proporcionarle suficiente energía para que regenerara su nuevo cuerpo. ¿Qué pasó? Lund, un día, una organización malvada intentó robarlo, pero la Liga intervino y los detuvo. Sin embargo, se llevaron el cristal verde. Si no podemos recuperar el cristal verde,
no podremos detener la batalla entre Deoxys y Rayquaza, ambos se destruirán a sí mismos. ¿No podemos pedirle a la Liga que lo devuelva? Lund, es más complicado que eso. La Liga es una organización enorme que gobierna el mundo entero, nuestro centro de investigación no tiene mucho poder para reclamarlo. No te preocupes, tengo el cristal. De repente oyeron una voz y se giraron para ver a un joven con un abrigo negro y un infernape a su lado. Guión bajo 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 guión bajo. Julian iba en bicicleta y estaba a punto de llegar a la torre de batalla cuando de repente vio a Rayquaza bajar y dar vueltas alrededor de la torre de batalla, para luego atacar un espacio vacío con un hiperrayo. De repente, Deoxys, que se escondía en ese lugar, quedó expuesto y comenzó a luchar contra Rayquaza. Julian, ya han empezado a luchar, tengo que darme prisa. Julian aceleró y se dirigió hacia la torre de batalla. Al llegar a la torre de batalla, se bajó rápidamente de la moto con Infernape y se dirigió hacia el centro de investigación. Cuando se acercó a la sala de las instalaciones, oyó a la gente de dentro hablar de Deoxys, entró en la habitación y les dijo que tenía el cristal. Guión bajo 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 guión bajo. Al ver a Julian, Ash y su amigo se emocionaron. Julian, ¿dijiste que tienes el cristal? Julian en efecto. Julian sacó el cristal verde que estaba adherido al trozo de meteorito y lo colocó sobre una mesa. Lund, ese es. El profesor Lund dijo mientras miraba el cristal verde. Brock, ¿cómo lo conseguiste? Julian, solo hablé un poco con la liga, eso es todo. Julian no tenía tiempo que perder, así que fue directo al grano y señaló la forma distorsionada en el aire. Julian, mete esa cosa dentro del cristal y luego suministrale energía para que pueda recuperar su cuerpo y evitar que su compañero cause estragos. Espera, ¿cómo hacemos eso? Julian se llevó la mano a la frente. Julian, usa tus Pokémon eléctricos para alimentar la máquina, que puede convertirla en energía y suministrarla al cristal. Tengo que irme ahora, voy a ver qué está pasando afuera. Espera, yo también iré contigo. Julian, no, quédate aquí, afuera es peligroso. Aunque tuvo una suerte monstruosa y es el personaje principal de este mundo, Julian no es tan tonto como para dejar que un niño de 10 años salga y se enfrente al peligro, este sigue siendo un mundo real. Julian salió del laboratorio de investigación y miró hacia afuera, vio a Rayquaza y Deoxys destruyendo los edificios e infraestructuras de la ciudad. Julian Infernape, vámonos. Julian corrió a toda velocidad hacia la dirección en la que se estaba desarrollando la batalla, con Infernape pisándole los talones. En su camino, fueron interrumpidos por robots averiados y enloquecidos a los que destruyeron a puñetazos y patadas. Tras protagonizar un ataque que duró 10 minutos, finalmente llegaron cerca del lugar donde Rayquaza y Deoxys están luchando. Rayquaza lanzó repentinamente un hiperrayo contra Deoxys, pero este se encogió y creó un campo de fuerza para protegerse. El hiperrayo rebotó en el campo de fuerza y golpeó un pilar que sostenía un puente ferroviario sobre ellos. De repente, el puente se derrumbó y cayó sobre Rayquaza, sepultándolo bajo los escombros. Deoxys se disponía a acabar con Rayquaza cuando, de repente, una red cayó del cielo, los atrapó a ambos y los electrocutó con toda su potencia. Al ver esto, Julian frunció el ceño y corrió en esa dirección. Capítulo 186, ¿Controlling Rayquaza? Cuando Julian llegó a la zona, vio a Rayquaza y Deoxys atrapados dentro de una enorme red. De repente, escuchó un disparo y algo salió disparado y se le pegó en la cabeza a Rayquaza. Julian miró en la dirección de donde provenía el disparo y vio a un hombre con el pelo azul, que vestía un abrigo largo blanco con las iniciales SL escritas y una extraña pistola verde en la mano. Julian, alguien de las sombras. Julian miró a Rayquaza y vio una insignia en forma de cruz en la cabeza de Rayquaza, frunció el ceño, no sabía qué era, así que no podía destruirla descuidadamente para salvar a Rayquaza, no tenía ni idea de lo que era. El hombre se rió mientras miraba a Rayquaza y se rió.
Jajaja, esto es lo que significa matar dos pájaros de un tiro, o debería decir dos Pokémon con una red. Al oír esas palabras, Julian sintió la peor vergüenza ajena que jamás había sentido desde que vino a este mundo. Julian, ¿qué demonios le pasa a este hombre? Jaja, yo, Gamma, he capturado a Rayquaza y a los Pokémon del otro mundo, jajaja. Este hombre se llama Gamma y es una de las 4 cabezas de la sombra. Julian, deja de decir tonterías como un idiota y baja aquí. Julian dijo mientras miraba a Gamma. Al oír que alguien lo llamaba idiota, Gamma se giró y vio a un joven con un largo abrigo negro y un infernape a su lado. Al ver a este joven, Gamma se sobresaltó, pensó que no había nadie cerca, pero parecía que alguien quería interferir en sus asuntos. Gamma, ¿eh? ¿A quién llamas idiota? ¿Sabes siquiera quién soy? Soy el gran Gamma, el más fuerte de la Legión de las Sombras. Julian, te dije que dejaras de decir tonterías y que bajaras. Gamma se enfadó al oír a Julian decir tonterías otra vez. Gamma, ¿cómo te atreves? Estás deseando tu muerte. Gamma Hydreigon, sal. Gamma llamó a su Hydreigon, saltó sobre él y descendió hacia Julian. Julian, un Hydreigon, supongo que no está mintiendo cuando dice que es el más fuerte de la Legión de las Sombras. Entrenar a un Hydreigon y lograr que evolucione al máximo es más difícil que criar a un tiranitar. Gamma, niño, me has ofendido, ahora morirás. Hydreigon, usa pulso oscuro para matarlo. Su Hydreigon rugió y sus 3 bocas se abrieron de par en par para lanzar 3 poderosos pulsos oscuros contra Julian. De repente, se percató de que Infernape estaba detrás de Julian mirándolo con ojos fríos, se quedó paralizado, sin saber qué estaba pasando, pero una simple mirada de Infernape lo dejó indefenso. Gamma Hydreigon, ¿qué estás haciendo? Atácalo. Hydreigon se sacudió esa sensación después de escuchar la voz de Gamma, rugió fuertemente y gritó 3 pulsos oscuros con sus 3 cabezas hacia Julian. Julian Infernape. De repente, Infernape desapareció de su sitio y reapareció frente a Julian, y con una patada giratoria destruyó todo el pulso oscuro de un solo golpe. Al ver esto, los ojos de Gamma se abrieron de par en par, pero ya era demasiado tarde. Infernape desapareció de nuevo y reapareció frente a Hydreigon y lo golpeó con un gancho usando puño certero. Gamma se desprendió de Hydreigon y Hydreigon salió disparado por los aires y se estrelló contra el duro suelo y quedó inconsciente. Gamma miró a su Hydreigon y se quedó atónito, no podía creer lo que acababa de suceder. Ni siquiera había podido mega evolucionar a su Pokémon antes de que fuera derrotado. Julian se acercó a Gamma, lo agarró del cuello y lo levantó en el aire. Julian, ahora dime, ¿qué es eso que le pusiste en la cabeza a Rayquaza? Gamma jajaja, vete a la mierda, no le contesto a nadie. En cuanto Julian oyó esto, se giró hacia Gamma, lo agarró por la nuca y se la estrelló contra el suelo. La nariz de Gamma se rompió y se oyó un crujido. Julian lo volvió a levantar en el aire, el rostro de Gamma estaba ensangrentado y la sangre brotaba continuamente de su nariz rota. Julian, ahora repitamos la pregunta, ¿qué le pusiste en la cabeza a Rayquaza? Gamma comenzó a llorar por el dolor que sufría. Pensó que podría evitar la pregunta de Julian simplemente rechazándola, pero no esperaba que lo estamparan de cara contra el duro suelo. Gamma, te lo diré, por favor no me hagas daño, es un dispositivo que nos ayudará a controlar a Rayquaza. Julian, ¿qué pasará si lo rompo? Gamma, enviará un enorme pulso eléctrico a Rayquaza y hará que se vuelva loco y destruya todo. El jefe hizo esto para que nadie pueda liberar a Rayquaza de su control. Julian dijo, como esperaba, ya habían preparado algo de reserva. Menos mal que no me lancé a destruir esa cosa que Rayquaza tiene en la cabeza. Julian le quitó a Gamma sus pokebolas, a Hydreigon y también su megapiedra para que no le causara problemas más adelante. Julian, ¿dónde está tu jefe ahora mismo? Gamma, llegas demasiado tarde, la máquina que controla a Rayquaza ya está terminada. Hemos encontrado un método alternativo para activarla y controlar a Rayquaza y su forma mega sin necesidad de megapiedras. Incluso si llegas al cuartel general ahora, será demasiado tarde. El dispositivo ya está en Rayquaza, pronto comenzará a seguir las órdenes del jefe.
Julian frunció el ceño al oír esto. De repente escuchó el rugido de Rayquaza, lo miró y vio que el dispositivo en su cabeza brillaba y emitía una chispa. De repente sus ojos se volvieron rojos y comenzó a forcejear. Golpeó a Deoxys con su cola varias veces mientras luchaba por salir de la red. Pronto el mecanismo de succión de la red que estaba pegada al suelo se apagó y Rayquaza se arrancó de la red y voló hacia la zona boscosa de la ciudad. Gamma, jaja, ya ha empezado. Rayquaza está bajo nuestro control y pronto conquistaremos el mundo. Julian puso fin a su parloteo y lo noqueó. Julian no estaba preocupado por este Rayquaza porque era solo uno joven, que aún no había alcanzado la edad adulta. No era el mismo que apareció hace 3000 años para detener a Kyogre y Groudon primigenios. Este Rayquaza que tenía delante no podía derrotar ni siquiera a uno de ellos en su forma normal, mucho menos en su forma primigenia. Julian colocaría a este Rayquaza en un nivel superior al de los campeones, pero inferior al de cualquiera de sus antiguos Pokémon. Cualquiera de sus antiguos Pokémon podría derrotar a este Rayquaza. Había sobreestimado esta amenaza, pero al final no era tan grande en comparación con la anterior. Julian, gracias a Dios que no es el de hace 3000 años. Julian pensó y fue tras Rayquaza. Capítulo 187, Infiltrate. Julian e Infernape fueron detrás de Rayquaza para ayudarlo. Julian miró hacia atrás y vio que 2 Deoxys también lo seguían. Se sorprendió al ver esto. 1 El cristal verde Deoxys había creado su propio cuerpo. 2 Se había encontrado con su compañero. Se detuvo y los miró, y ellos también se detuvieron y miraron a Julian. Julian, ¿así que quieres ayudar? Los 2 Deoxys asintieron. Julian no necesitaba ayuda adicional, pero aún así, si querían, no le importaba. Se dio la vuelta y comenzó a correr de nuevo, seguido por Infernape y los 2 Deoxys. Poco después se toparon con un edificio en ruinas. Julian, Chloe dijo que puedo entrar a la sede a través del edificio en ruinas. De repente, el suelo comenzó a temblar y Julian se sobresaltó. Mantuvo el equilibrio y observó atentamente a Rayquaza, que simplemente flotaba en el cielo. De repente, la casa en ruinas comenzó a elevarse en el aire y reveló una enorme entrada. Rayquaza entró por la entrada y desapareció de su vista. Julian también saltó rápidamente junto con Infernape y Deoxys. Cuando Julian entró por la entrada con Infernape y los 2 Deoxys, la entrada tras ellos se cerró. Julian ahora está en caída libre, pero no está preocupado. Activó Omniforce en sus piernas y aterrizó con un fuerte golpe en el suelo. Infernape también aterrizó sano y salvo, y Deoxys flotó fácilmente y descendió. En cuanto aterrizaron, vieron una gran cantidad de soldados rasos frente a ellos con sus Pokémon. Julian, ¿sois idiotas? Julian dijo y envió a Snorlax. Julian Snorlax, despeja el camino. Al oír que Julian Snorlax comenzaba a caminar hacia los reclutas, al ver a un monstruoso Snorlax gigante acercándose a ellos, los reclutas y los Pokémon que los acompañaban se asustaron, pero aún así atacaron. Se lanzaron diversos tipos de ataques contra Snorlax, uno tras otro, creando explosiones por todas partes. Las paredes alrededor del área se estaban desmoronando y el humo comenzaba a acumularse, cegando la vista de todos. Las rejillas de ventilación del techo pronto comenzaron a absorber el humo y, en poco tiempo, Snorlax volvió a aparecer. No tenía ni un rasguño en el cuerpo, dio un paso adelante una vez más y agitó los brazos contra los reclutas y Pokémon más cercanos, con un solo golpe apartó a 10 reclutas y Pokémon a un lado. Al ver esto, todos los reclutas y sus Pokémon tenían 2 cosas en mente. Monstruo, corre. Todos ellos comenzaron a correr hacia la salida, bloqueando el paso de Julian, lo que realmente lo molestó. Al ver esto, los Deoxys intervinieron y usaron hipnosis masiva, poniendo a cada uno de ellos en trance y obligándolos a alejarse de la salida. Al ver que el camino estaba despejado, Julian comenzó a avanzar. Julian, Snorlax al frente, aparta a cualquiera que se nos ponga delante. Al oír a Julian Snorlax empezar a caminar, cada uno de sus pasos hacía temblar el suelo, asustando a los gruñidores que esperaban frente a ellos incluso antes de ver a quién iban a enfrentarse.
guión bajo 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 guión bajo. Dentro del propio cuartel general de las sombras, Brad y los tres líderes restantes observaban la pantalla en la que Julian destruía a sus secuaces uno tras otro. Beta, así que él es el anterior campeón de canto. Es bastante guapo, me encantaría tenerlo como juguete para mí, dijo una mujer rubia que vestía un uniforme blanco muy ajustado y corto que dejaba al descubierto el 70% de su cuerpo mientras miraba la pantalla y se lamía los labios. Alfa jajajaja, no sé por qué tienes tanto miedo, jefe, ahora tenemos a Rayquaza, y por lo que veo no parece tan fuerte. Un hombre pelirrojo y corpulento, que vestía una camiseta blanca sin mangas, dijo con una sonrisa demente en el rostro. Omega, cállense ustedes dos, ¿acaso no ven que ni siquiera lo está intentando? Tenemos que enfrentarlo juntos, ya eliminó a Gamma, tenemos que trabajar juntos. Brad, parece que alguno de ustedes todavía tiene algo de cerebro, salgan y protéjanme, destruyanlo pero no lo maten, quería verlo morir lentamente, he pasado muchas noches sin dormir por su culpa. Beta, jefe, debería relajarse. Si logra derrotar a los 10 comandantes que lo atacarán simultáneamente, entonces intervendremos. Dijo mientras miraba a Jason con atención. Omega, Beta tiene razón, su lucha contra los comandantes podría ayudarnos a entender cómo combate, pero primero tiene que enfrentarse a ellos, e incluso si lo hiciera, no creo que esté en óptimas condiciones para luchar contra nosotros. Brad miró a esos tres con ojos fríos, no podía hacer nada al respecto. Eran las fuerzas que lo ayudarían a dominar el mundo, así que no podía deshacerse de ellos, aunque dos de ellos fueran unos idiotas. Omega estaba bien, pero aún subestimaba a Julian. Brad, si estos tontos caen, solo puedo confiar en mí mismo. Brad pensó y miró al Rayquaza que estaba detrás de él, flotando silenciosamente mientras sus ojos brillaban en rojo. Brad, Rayquaza, te ves hermoso, y con la máquina que he creado, incluso puedo mega evolucionarte y derrotar a Julian, nadie puede impedirme dominar el mundo, quiero poder, el poder de gobernar sobre todo. Brad se rió para sí mismo al pensar en estar sentado encima de todos, luego miró una enorme máquina detrás de Rayquaza, tenía un contenedor que contenía una especie de sustancia verde brillante, estaba conectado a una enorme máquina que tenía postes eléctricos a los lados y una gran pantalla en el medio que mostraba el estado de salud de Rayquaza y su control sobre él. Brad, qué bonito he creado. Brad se felicitaba a sí mismo mientras esperaba que sus sueños se hicieran realidad. XXXXXXXXXXXX. Nota del autor, estaba leyendo algunos comentarios y ayer me encontré con uno que decía que Julian, al ser un veterano de guerra, no mata a nadie. Saco este tema a colación porque creo que algunos de ustedes deberían entender que ser un veterano de guerra no significa que deba matar, matar debería ser lo último que uno tenga en mente. Una persona que lucha en la guerra no mata porque quiera, sino porque necesita hacerlo para proteger a su país de los invasores extranjeros, para que la gente de su país esté segura y pueda dormir tranquila sabiendo que alguien está arriesgando su vida para protegerlos. Puedes preguntarle a cualquier veterano de guerra si disfruta matando o si desea matar, y la respuesta siempre será, jamás desearía volver a hacerlo. Y si alguna vez has hablado con uno, puede que hayas notado que son las personas más amables y gentiles que jamás conocerás, sí, tienen un aura muy estricta a su alrededor, pero nunca conocerás a alguien tan amable como ellos. He notado que la gente tiene la idea errónea de que un protagonista que pueda estar relacionado con la guerra es un asesino o cualquier otra cosa, y que matará a cualquiera que se interponga en su camino. Creo que todo se debe a que la gente ha leído demasiadas novelas de artes marciales y ver al protagonista matar gente por razones simples o completamente estúpidas les ha hecho pensar que matar es algo común. Matar tiene consecuencias y Julian sabe cuáles son, ya que ha matado en el pasado. Por cada persona que mata, hay alguien que se preocupa por ella, tal vez tenga un hijo, una hija, una esposa, un padre o una madre, que lo llorarán. ¿Crees que serías capaz de matar a una persona sabiendo la gran tristeza y el remordimiento que causarías a su familia? Julian lo sabe, ya que estuvo en la guerra y vio morir familias por inanición, niños huérfanos, esposas viudas,
Padres en estado de shock. ¿Por qué crees que Julian no quiere matar? Porque no quiere arruinar a la familia de nadie, aunque ese hombre o esa mujer sean malas, eso no significa que sus familias también lo sean. ¿Por qué tienen que sufrir por sus malas acciones? Les pido a los lectores que lo vean a través de los ojos del protagonista, no desde fuera, que se pongan en su lugar y piensen, ¿serían capaces de matar a alguien sabiendo que toda su familia sufrirá solo por una decisión tan tonta? Bueno, ya dejo de despotricar. Este es un tema muy delicado y realmente quería abordarlo y decirles a mis lectores que no consideren el asesinato como algo común, matar tiene consecuencias que Julian conoce. Algunos de ustedes que hayan leído mi otra novela pensarán que es muy hipócrita de mi parte decir que matar siempre debe ser la última opción cuando mi otro protagonista, Jason, mata a diestro y siniestro sin remordimientos. Jason es un personaje completamente diferente, no es noble como Julian, y su historia explica por qué terminó en el camino de la violencia en el que se encuentra. A diferencia de Julian, que tenía una familia, alguien a quien amaba, y la razón por la que mató fue para proteger a las personas que amaba. Bueno, ya basta de divagaciones, que tengas un buen día. Capítulo 188, Destroying the Commanders. Julian siguió a Snorlax adentrándose en el cuartel general de la Legión de las Sombras, todo le resultó demasiado fácil. Snorlax no tenía que esforzarse mucho porque los dos Deoxys se encargaban de los soldados rasos. A veces, Snorlax apartaba a los soldados rasos y se acercaban demasiado, pero la mayor parte del tiempo tenía bastante libertad. Julian dijo, esto está siendo más fácil de lo que pensaba, hasta ahora no nos hemos encontrado con ningún comandante, veamos qué sucede cuando avancemos. Pronto terminó la espera de Julian cuando fue bloqueado por 3 comandantes, todos tenían a sus Pokémon estrella a su lado, todos parecían fuertes y los 3 portaban megapiedras. Julian los miró sin expresión alguna en el rostro, pensó que al menos se enfrentaría a 5 comandantes a la vez, pero se equivocó, solo enviaron 3. Julian, o podrían ser simplemente peones sacrificables para averiguar mi fuerza. Julian Snorlax, cuida de ellos. Al oír a Julian Snorlax dar un paso al frente, con cada zancada el suelo temblaba, los 3 comandantes miraron al Snorlax que se aproximaba y tragaron saliva. Comandantes, hagámoslo, mega evolucionemos. Los 3 comandantes hicieron brillar su piedra angular y los Pokémon que estaban a su lado comenzaron a resplandecer. Los 3 Pokémon son Camerupt, Beedrill y Manectric, todos evolucionaron a su mega forma y liberaron un aura poderosa. Comandante 1 Beedrill usa doble filo. Comandante 2 Camerupt usa erupción. Comandante 3 Manectric usa trueno. Todos ellos lanzaron sus ataques más poderosos contra Snorlax, Camerupt y Manectric atacaron con sus movimientos especiales y golpearon a Snorlax, causando la destrucción de los alrededores. Entonces Beedrill se movió usando doble falo a través del humo, aunque Snorlax no podía ser visto debido al humo, no había manera de que Beedrill pudiera fallar un objetivo tan grande. Cuando Beedrill entró en el humo, no pudo salir de él. Comandante 1 Beedrill, sal. Se preocupó y llamó a su Beedrill, pero solo se oía un fuerte zumbido proveniente del humo. Pronto el humo se disipó gracias al continuo aleteo de las alas de Beedrill. Ahora todos podían ver a Snorlax. Se quedaron impactados porque Snorlax no tenía ni un rasguño y, acto seguido, atrapó a Beedrill con su aguijón. Beedrill hizo todo lo posible por escapar de Snorlax, pero fue inútil. Le pinchó los brazos con sus patas puntiagudas, pero Snorlax no sintió nada. De repente, Snorlax estrelló a Beedrill contra el suelo y lo clavó en la tierra dura, perdiendo su mega evolución y desmayándose. Su entrenador está conmocionado. Snorlax acaba de usar pura fuerza para destruir a un Pokémon. Entonces Snorlax golpeó el suelo con sus brazos y usó roca afilada, dividió roca afilada en 2 direcciones diferentes y la envió hacia Maga Camerupt y Maga Manectric. Unas púas de roca azul emergieron del suelo y lanzaron a Manectric y Camerupt por los aires, dejándolos clavados en el tejado. Perdieron su mega evolución y quedaron pegados al techo, inconscientes. Al ver que sus Pokémon ni siquiera podían defenderse, los comandantes se asustaron, se quitaron el uniforme y huyeron con sus Pokémon desmayados. No les importaba lo que les sucediera después a los Shadow,
ya eran fuertes y podían conseguir cualquier trabajo para vivir dignamente. Julian, Snorlax, sigamos adelante. Snorlax asintió y avanzó. Al entrar no se encontraron con muchos gruñidos, e incluso si lo hubieran hecho, simplemente habrían huido. ¿Quién en su sano juicio querría enfrentarse a estos monstruos? Tras caminar un minuto, Julian y sus Pokémon, junto con los dos Deoxys, llegaron a una gran sala donde fueron recibidos por 7 comandantes con sus Pokémon estrella a su lado. Julian, ahora al menos me toman en serio, pero sigue siendo inútil. Por lo que veo, esta es su última línea de defensa y pronto me enfrentaré a los líderes y a Bran. Todos los comandantes miraron a Julian y el sudor les corría por la espalda, lo habían visto todo, como destruyó a toda su fuerza con solo un Pokémon al frente y 2 Deoxys a los lados, su Infernape, que estaba a su lado, ni siquiera hizo nada. Los comandantes estaban preparados para esta gran batalla, todos hicieron brillar sus piedras clave y los Pokémon que estaban a su lado comenzaron a resplandecer y a mega evolucionar. Los 2 Deoxys dieron un paso al frente para la batalla, aunque Snorlax podría derrotarlos fácilmente, tiene que enfrentarse a ellos uno contra uno ya que no es tan rápido como los otros Pokémon de Julian. Pronto, una fila de Pokémon mega evolucionados se encontraba frente a Snorlax y los 2 Deoxys. Mega Scizor, Mega Maracam, Mega Banat, Mega Pinsir, Mega Ampharos, Mega Agron, Mega Houndoom. Al ver la fila de Pokémon mega evolucionados frente a él, Julian se preguntó cuánto tiempo hacía que la Legión Oscura sabía de la mega evolución. Julian, bueno, en fin, superemos esto rápido, quiero volver. Julian Infernape, únete a la contienda, acabemos con esto y volvamos. Infernape asintió y dio un paso al frente también. De repente, los Pokémon mega evolucionados de los comandantes atacaron con todo su poder contra los 4 Pokémon del lado de Julian. Al ver que el ataque se acercaba, Snorlax se quedó quieto rascándose la barriga, los 2 Deoxys adoptaron su forma defensiva e Infernape simplemente desapareció de su parada. Todos los ataques se combinaron y alcanzaron a los 3 Pokémon que tenían delante. La explosión fue enorme y destruyó por completo los alrededores y las paredes de la habitación, incluso el techo se agrietó y se derrumbó, pero los Pokémon se alejaron y esquivaron los escombros. La habitación está cubierta de humo y polvo, y los comandantes esperan con expectación. Pronto su espera terminó y finalmente se les reveló que Snorlax estaba allí de pie con su cuerpo cubierto de polvo y tosió 2 veces para sacar el polvo de su garganta, los 2 Deoxys estaban flotando en el aire. Su forma de defensa es algo que nada puede atravesar, necesitan más que eso para derrotar a Deoxys en forma de defensa. Ni siquiera se dieron cuenta de que Infernape ya estaba detrás de ellos, se habían olvidado por completo de Infernape debido a la conmoción que estaban experimentando. Julian, vale, ya se ha perdido demasiado tiempo, chicos, termínenlo. Capítulo 189, Plan to Escape. En cuanto oyeron la voz de Julian, Maga Agron, que estaba allí de pie, se tensó, sintió un fuerte dolor en la espalda, antes de darse cuenta fue estrellado contra los escombros, perdió su forma mega y quedó inconsciente. Los comandantes ni siquiera sabían lo que había pasado, pero cuando miraron en la dirección donde estaba Maga Agron, vieron a Infernape allí de pie con humo saliendo de su puño. Snorlax dio un paso al frente, respiró hondo y de repente lanzó un hiperrayo hacia Mega Houndoom y Mega Ampharos, enviándolos a través de múltiples paredes rotas y dejándolos también fuera de combate. Los 2 Deoxys se transformaron repentinamente en su forma de ataque y lanzaron una poderosa ráfaga psíquica contra Maga Banat y Maga Maracam, dejándolos fuera de combate también. Infernape apareció justo delante de Maga Pinsir y le propinó un potente puño fuego en la cara, derribándolo al suelo. Mega Pinsir perdió su forma mega y se desmayó. Todo terminó en cuestión de segundos, el comandante cayó de espaldas y perdió completamente la esperanza, se marchó con la mente en blanco, incluso olvidó su ambición de gobernar el mundo una vez que lo conquistara con éxito, pero ahora, al ver que ni siquiera podía oponer resistencia, perdió la esperanza. A Julian no le importó verlos marcharse cabizbajos y siguió adelante. Guión bajo 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 guión bajo. Dentro de una enorme sala, las 3 cabezas miraban fijamente la gran pantalla que tenían delante.
Alfa, ¿qué demonios? ¿Podemos siquiera enfrentarnos a él juntos? Beta, parece que Brad no bromeaba cuando dijo que le tenía miedo a este apuesto joven. Omega, si huimos, por lo que vimos no tenemos ninguna posibilidad de ganar, no queremos arriesgar nuestras vidas siendo capturados por él y enviados a la liga. Al oír esto, Omega, Alfa y Beta se sumieron en profundos pensamientos. Beta, lo que dijo es cierto, no puedo desperdiciar mi vida dejándome atrapar aquí, soy demasiado joven para estar bajo custodia de la liga, de ninguna manera me voy a quedar, me escaparé ahora mismo. Beta ya había tomado su decisión, simplemente estaba en Shadow porque no tenía nada más interesante que hacer. La dominación mundial le parecía interesante, así que decidió unirse a Brad cuando él le hizo la oferta. Alfa, no sé qué hacer. No puedo volver a mi ciudad natal, no me aceptarán allí. No tengo dónde quedarme, y el dinero que tengo será inútil si me escapo. La liga no podrá rastrear mi cuenta y eliminarla. ¿Debería quedarme y luchar hasta el final para ver qué pasa? Pensándolo bien, estos dos a mi lado son tan fuertes como campeones. Si unimos fuerzas, podríamos derrotar a este tal Julian. Él también es solo un campeón, e incluso yo podría derrotar a 7 comandantes a la vez con 4 Pokémon a mi lado. Alpha tenía una perspectiva completamente distinta de esta situación, es tonto, pero el más poderoso de los tres. Siempre intenta salirse con la suya mediante la fuerza bruta, por lo que no puede pensar racionalmente cuando se enfrenta a un oponente del que no tiene ni idea. Omega, no sé qué debo hacer. Si me quedo aquí, puedo usar a Brad y al Rey Quasar como tapadera y escapar en silencio. Todavía tengo que hacer algunas investigaciones, no puedo permitir que me atrapen. Omega también planea escapar, pero utilizando a Brad como tapadera. Beta, no sé qué voy a hacer, a esto me está dando dolor de cabeza, necesito un descanso, necesito ir al baño. Dicho esto, Beta salió de la habitación, sin que Omega y Alpha supieran que acababa de huir. Alpha, creo que me quedaré atrás, el jefe también tiene a Rey Quasar bajo su control, deberíamos estar bien si trabajamos juntos. Omega, idiota, sigue subestimando al oponente. Bueno, es mejor para mí así. Cuanto más se enfrenten a este Julian, más fácil me será escapar. Omega sintió con la cabeza a Alpha, aunque este cabeza hueca estaba de acuerdo con Omega y sentía que había tomado la decisión correcta. Guión bajo 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 guión bajo. Brad estaba en su oficina mirando el monitor de su escritorio, que mostraba las imágenes de Julian barriendo el suelo para sacar a los comandantes. Brad, ya verás, te destruiré, y luego destruiré a todos los que te importan. Brad rugió al ver la destrucción que Julian había provocado con tan solo entrar en el cuartel general. Brad, tampoco puedo confiar en esos cabezas huecas. Les di el puesto de líderes porque son tan fuertes como campeones y necesitaba a alguien así, pero ahora Gamma es completamente inútil, aunque al menos cumplió con su cometido. Beta es una zorra astuta, sin duda intentará escapar, sin saber que lo planeé desde el principio. Alpha es un musculoso, fácil de manipular, así que no hay de qué preocuparse. La verdadera amenaza es Omega, no sé qué piensa de la situación actual, haría cualquier cosa para no ser descubierto. Pero todos son unos tontos, ya tenía planeado desde el principio cómo deshacerme de ellos si decidían traicionarme. Brad golpeó el escritorio con rabia y lo rompió. Brad, Julian, todo es por tu culpa que mi Legión de la Sombra se ha desmoronado, te prometo que te despellejaré vivo. Brad gritó enfadado. Capítulo 190, miren Brad. Brad volvió a mirar el monitor que tenía delante y cambió a la grabación de otra cámara, en ese momento estaba viendo a Omega y Alpha. Brad, ¿dónde está esa perra? Al ver solo a Alpha y Omega en la habitación, frunció el ceño, comenzó a cambiar la grabación de la cámara y finalmente la vio, estaba subiendo a un mini jet. Brad, esta zorra ya está intentando escapar, ¿cómo se atreve a traicionarme? Déjame mostrarte lo que te espera, una vez que me encargue del intruso, por supuesto. Brad dijo que pulsó un botón debajo de su escritorio. Los líderes de la sombra ignoraban una cosa, estaban bajo la vigilancia constante de Brad.
Sabía lo que comían, con quién se reunían, con quién se acostaban, Brad lo sabía todo. No era tonto, nunca confió en ellos, solo los mantenía por el poder que ostentaban. Cuando Beta tomó asiento en el asiento del conductor, de repente los cinturones de seguridad se engancharon a ella y le inmovilizaron las manos y las piernas. Beta se quedó impactada, no esperaba que esto sucediera. De repente, las paredes del Mini-Jet se abrieron y dos minidrones salieron de él y se quedaron suspendidos frente a ella. La parte frontal de los drones se abrió, dejando ver un pequeño agujero. De pronto, los dos drones dispararon finas agujas sujetas a hilos de acero muy delgados hacia Beta. Una de las agujas se clavó en su piel, justo por encima de sus pechos. Recibió una fuerte descarga eléctrica y quedó paralizada, podía ver, oír y respirar, pero no podía mover ni un dedo. La pantalla que tenía delante se encendió, revelando a Brad en ella. Brad, ¿de verdad crees que soy tan tonto como para no darme cuenta de que intentas traicionarme? Jajaja, ¿de verdad esperabas que fuera indulgente contigo solo porque dijiste que me amabas y que me entregabas tu cuerpo todos los días? Nunca confié en ti desde el principio, y como intentaste jugar conmigo, decidí seguirte el juego. Estabas bajo mi vigilancia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sabía todo lo que hacías. Ya que decidiste traicionarme, te destruiré, pero primero, déjame encargarme del intruso. Iré contigo cuando todo haya terminado. La pantalla se apagó. Beta no esperaba que la atraparan, pensaba que Brad era solo otro de esos hombres a los que podía seducir con su cuerpo, y Brad, por supuesto, se aprovechó de ella muchas veces haciéndose el tonto delante de ella y dejándola creer que podía seducirlo cuando quisiera. Ahora mismo está asustada, no puede salir de ahí porque está paralizada, quiere salir de aquí ahora mismo. Ahora espera que Julian logre de alguna manera acabar con Brad. Guión bajo 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 guión bajo. De vuelta en la habitación donde están sentados Omega y Alpha. Omega, ¿dónde está Beta? Ya debería haber regresado. Alpha, no lo sé, ya debería haber regresado. Omega frunció el ceño y miró la pantalla. Julian se acercaba a la habitación donde se encontraba Rayquaza. Omega, olvidémonos de ella, deberíamos ir con Brad, deberíamos unir fuerzas y luchar contra él. Alpha ya, vámonos. Alpha se levantó y salió de la habitación, Omega lo siguió con el ceño fruncido. Omega, mierda, esa zorra debió haber salido corriendo dejándonos atrás, gracias a Dios este idiota sigue aquí. Omega pensó y caminó detrás de él. Guión bajo 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 guión bajo. Julian siguió avanzando, no se encontró con nadie durante 10 minutos y se dio cuenta de que esta base era enorme. Julian debió haber tardado meses en completarse. A medida que se acercaba a la habitación donde se encontraba Rayquaza, se detuvo y miró la enorme puerta de metal que tenía delante. Julian, deben estar dentro. Julian pensó y miró a Infernape, Infernape avanzó y golpeó la puerta con toda su fuerza, la puerta se abrió de golpe y se estrelló contra el suelo. Julian entró y fue recibido por dos personas que estaban de pie frente a él, un hombre corpulento y un hombre alto con gafas. Llevaban abrigos largos blancos, Julian los reconoció como los líderes de la Legión de las Sombras. Julian, ¿solo dos de ellos? Julian reflexionó y miró más allá de ellos. Allí lo vio, Rayquaza flotando sobre una enorme máquina que emitía una brillante luz verde. Rayquaza estaba completamente bajo el control de la máquina, que parecía una máquina sin cerebro, cuya única función era recibir órdenes. Pronto oyó pasos que venían de detrás de la máquina, pronto vio al hombre que estaba detrás de todo, era Brad. Brad, bienvenido, Julian. Ya hablamos una vez, aunque no fue una conversación cara a cara, es un momento muy memorable en nuestras vidas. Julian simplemente lo miró. Julian, para nada, eres solo una de las personas insignificantes en mi vida, me había olvidado por completo de ti hasta que volví a encontrarme con tu grupo. Brad se enfureció al oír esto,
el hombre que le había causado tantas noches de insomnio ni siquiera se acordaba de él. Esto era un insulto para él. Brad, en fin, hoy es el último día que estarás de pie, te los romperé, luego iré tras tu amada novia y la convertiré en mi marioneta sin cerebro, te arrepentirás de haber intentado interferir con mi legión de las sombras. Brad golpeó algo que no debía, la ira de Julian comenzó a crecer, pero no se movió, simplemente miró a Brad con frialdad. Al percibir su ira, Infernape también se enfureció, su fuego comenzó a descontrolarse y cambió de color azul a púrpura. Snorlax también percibió la ira de Julian y entrecerró los ojos, él también se enfadó. De repente, la presión liberada por Infernape y Snorlax hizo que las rodillas de Brad, Omega y Alpha flaquearan. Brad, rápido, ¿qué estás haciendo? Saca tus Pokémon. Brad gritó. Omega no quería hacer esto, no esperaba que Brad se escondiera detrás de ellos, no tenía más remedio que luchar en ese momento. Omega Metagross Sao. Omega envió un Metagross gigante. Alpha Machamp sale. Alpha envió a su Machamp. Ambos son sus Pokémon estrella. Brad, ¿sois idiotas? ¿A qué esperáis? Mega evolucionadlos y acabad con él. Al oír a Brad, apretaron los dientes. Alpha / Omega Mega Evolución. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.